La sirena del hospital cortó el aire como un cuchillo. Y Javier corrió por los pasillos iluminados con luces fluorescentes, ignorando el mensaje en su teléfono que vibraba insistentemente. Era el aniversario de 3 años con Miguel. Pero un accidente múltiple en la autopista A2 había convertido la noche en un caos de sangre y gritos. Cuando por fin miró el reloj, eran las 2 de la madrugada. Y Miguel no respondía a sus llamadas. Al día siguiente, su apartamento estaba vacío, como si hubiera sido borrado de la existencia. Javier se dejó caer en el sofá, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Habían planeado una cena romántica en ese pequeño restaurante de Malasaña, donde se habían besado por primera vez bajo las luces tenues de las farolas. Pero el deber lo había llamado. Como siempre. Ser médico en el Hospital Universitario La Paz no era solo un trabajo, era una vocación que devoraba todo lo demás. Miguel lo sabía. O eso creía Javier. Sin embargo, esa mañana, al abrir la puerta del piso que compartían en el barrio de Chamberí, encontró solo silencio. Las fotos de ellos dos en las paredes seguían allí. Pero las maletas de Miguel habían desaparecido, junto con sus lienzos y pinceles. No había nota. Solo un vacío que se extendía como una herida abierta. Desesperado, Javier marcó el número de Miguel una y otra vez. Pero solo obtenía el buzón de voz. ¿Dónde estás? Por favor. Llámame, murmuró en el último mensaje, su voz quebrada por el pánico. Pensó en sus discusiones recientes, en cómo Miguel insistía en que necesitaban ser más abiertos sobre su relación. No podemos seguir escondiéndonos. Javi, Tus padres merecen saberlo, le había dicho Miguel una noche, mientras yacían en la cama, sus cuerpos entrelazados en la oscuridad. Javier siempre respondía con excusas. Su familia era conservadora, católica devota de un pueblo en Andalucía, donde las tradiciones pesaban más que el aire. Su padre, un militar retirado, y su madre, una maestra de escuela, esperaban que él se casara con una mujer y les diera nietos. Revelar que amaba a un hombre sería como detonar una bomba en el núcleo de su mundo. Pero Miguel, con su espíritu libre de artista, no entendía esa carga. Había crecido en Barcelona, en una familia progresista que celebraba la diversidad. Para él, el amor no era algo que se ocultara, era un grito al mundo. Javier recordaba la última pelea. 2 semanas antes, Miguel había encontrado una invitación a la boda de la prima de Javier, donde él iría solo. Como siempre. Otra vez fingiendo que soy solo tu compañero de piso, había espetado Miguel, sus ojos verdes brillando con ira. Javier había intentado calmarlo, prometiendo que algún día lo haría público. Pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Ahora, con Miguel desaparecido, se preguntaba si esa promesa vacía había sido la gota que colmó el vaso. Salió a la calle, el sol de Madrid golpeando su rostro como un reproche. Caminó hacia el estudio de Miguel en el barrio de Lavapiés, un lugar lleno de colores y caos creativo. La puerta estaba cerrada. Pero el vecino, un viejo pintor llamado Antonio, le abrió. Miguel se fue anoche, con todo empaquetado. Dijo que necesitaba espacio, que no podía seguir viviendo una mentira. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Espacio? ¿O era el fin? Regresó a casa y revisó el armario, la ropa de Miguel Gan.
Sus libros de arte también. Solo quedó un dibujo a lápiz en la mesita de noche. De ellos dos abrazados. Con una nota garabateada al reverso: el amor no sobrevive en las sombras. Esa noche, Javier no durmió. Se sentó en la cocina, bebiendo café amargo, recordando cómo se habían conocido. Fue en una exposición de arte en el Reina Sofía, donde Miguel exponía sus obras abstractas sobre identidad y deseo. Javier, exhausto después de un turno, había entrado por casualidad y se había quedado hipnotizado por un cuadro que representaba dos figuras entrelazadas en un torbellino de colores. Miguel se acercó, con su sonrisa contagiosa, y charlaron hasta el cierre. Esa noche terminaron en un bar de Chueca, besándose en un callejón, ajenos al mundo. Pero el mundo no era ajeno a ellos. En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005, las miradas de desaprobación, los murmullos en familia, persistían. Javier lo sabía bien, había visto a amigos ser rechazados por sus padres, perder herencias, incluso empleos en entornos conservadores. Al amanecer, decidió llamar a la hermana de Miguel, Laura, en Barcelona. No sé dónde está. Javier. Me dijo que necesitaba pensar. Que tu miedo lo estaba asfixiando. Las palabras dolieron como un puñetazo. ¿Su miedo? Sí. Era miedo a perder a su familia. A ser juzgado en el hospital, donde algunos colegas aún hacían chistes homofóbicos en la sala de descanso. Pero perder a Miguel era peor. Se vistió y fue al trabajo. Mecánicamente, salvando vidas mientras la suya se desmoronaba. En el descanso, un compañero, Carlos, notó su distracción. Pareces un zombi, tío. ¿Problemas en casa? Javier asintió vagamente, sin atreverse a confesar. Días después, recibió un mensaje de un número desconocido: Miguel está en Sevilla, con amigos. No quiere verte ahora. Era de un amigo común, Pablo. Javier sintió una oleada de alivio mezclada con rabia. ¿Por qué no le decía él mismo? Decidió ir a Sevilla. Pero el trabajo lo ataba. Un paciente en coma. Una cirugía de emergencia. Siempre el deber primero. En la noche, solo en la cama, lloró por primera vez en años, preguntándose si su elección de priorizar la carrera sobre el amor lo había condenado a la soledad. La búsqueda continuó. Javier rastreó las redes sociales de Miguel, pero sus perfiles estaban inactivos. Llamó a amigos, pero todos guardaban silencio, como si hubiera un pacto. Finalmente, encontró una pista: una exposición en Sevilla donde Miguel participaría. Compró un billete de AVE, ignorando las advertencias de su conciencia. En el tren, repasó sus errores, las veces que rechazó invitaciones a eventos LGBT. Las cenas familiares donde presentaba a Miguel como un amigo. ¿Cómo había esperado que durara? Al llegar a Sevilla, el calor de Andalucía lo envolvió como un abrazo sofocante. Caminó por las calles empedradas hacia la galería. Allí estaba Miguel, rodeado de admiradores, su risa resonando. Javier se acercó, el corazón en la garganta. Miguel. Sus ojos se encontraron. Y por un momento,
El mundo se detuvo. Pero luego, Miguel se giró, fingiendo no verlo. Y Javier sintió el mundo romperse. Miguel se alejó del grupo. Su rostro endurecido por una máscara de indiferencia que Javier conocía bien. No deberías haber venido, murmuró Miguel, arrastrándolo a un rincón de la galería. Javier lo miró, notando las ojeras bajo sus ojos verdes. El peso que había perdido. Necesito entender por qué te fuiste así. Miguel suspiró, mirando al suelo. Porque no podía más. Javi, Cada vez que priorizas tu trabajo, tu familia, todo menos nosotros, me rompes un poco más. Regresaron a Madrid en silencio. En el mismo tren. Pero la tensión era palpable. Javier había convencido a Miguel de hablar, prometiendo cambios. En el apartamento. Se sentaron en la mesa de la cocina, con una botella de vino entre ellos. Miguel habló primero: tus padres vienen la próxima semana. ¿Les dirás? Javier vaciló. Y eso fue suficiente. Lo sabía. Sigues escondiéndome. Javier defendió: no es tan simple. Mi padre tiene problemas de corazón, una noticia así podría matarlo. Miguel rodó los ojos. Excusas. En España, la gente como nosotros lucha por derechos. Pero tú prefieres la comodidad. La discusión escaló. Miguel acusó a Javier de cobardía. De usar su carrera como escudo. Javier contraatacó, diciendo que Miguel era egoísta, ignorando las realidades de una familia tradicional. No todos crecimos en Barcelona, con padres que marchan en el orgullo. Miguel se levantó, furioso. Al menos ellos me aceptan. Tus padres te aman. Pero tú no confías en eso. Esa noche, durmieron en habitaciones separadas. El silencio más ruidoso que cualquier grito. Al día siguiente, los padres de Javier llegaron. Don Manuel, con su bigote gris y postura rígida. Y doña Carmen, con su rosario siempre en mano. Javier los recibió con abrazos forzados. Miguel presentado como el compañero de piso. Durante la cena, la conversación giró a temas seguros: el trabajo de Javier, el tiempo en Andalucía. Pero Miguel, harto, intervino: Javier es un gran médico. Pero a veces olvida lo importante. Don Manuel frunció el ceño. El deber es lo primero. ¿Hijo? Miguel sonrió amargamente. Sí. El deber. Después. ¿En privado? Miguel explotó, otra vez mintiendo. ¿Cuándo parará? Javier, exhausto, admitió: tengo miedo de perderlos. Miguel lo abrazó. Pero sus palabras fueron duras: estás perdiéndome a mí. Decidieron intentarlo de nuevo. Pero la grieta se ampliaba. Javier asistió a una terapia de pareja, recomendada por un colega. La terapeuta, una mujer de mediana edad en un despacho en Sol, les hizo preguntas incómodas: ¿por qué escondes tu relación? Javier. Él habló de su infancia. De oír sermones en la iglesia sobre el pecado. De ver a un primo ser expulsado por ser gay. Miguel compartió su dolor: siento que no soy suficiente. Semanas pasaron. Y la tensión creció.
Miguel recibió una oferta para exponer en París. Una oportunidad de oro. Podríamos ir juntos. Empezar de nuevo. Sugirió. Javier dudó, mi trabajo. Miguel lo interrumpió, siempre el trabajo. En una noche de tormenta. Discutieron ferozmente. Miguel gritó, elige, ellos o yo. Javier. En pánico. Dijo, no puedo elegir. Miguel empacó de nuevo. Pero esta vez Javier lo detuvo. ¿Qué? Les diré. La cena familiar fue el punto de quiebre. Javier invitó a sus padres a casa. Con Miguel presente. Sentados en la sala. Con fotos de familia en las estanterías. Javier tomó aire, papá. Mamá. Miguel no es solo mi amigo. Es mi pareja. El silencio fue ensordecedor. Don Manuel se levantó. Rojo de ira, ¿qué dices? Eso es contra natura. Doña Carmen lloró, hijo. La iglesia. Javier defendió, los amo. Pero amo a Miguel. Su padre lo miró con desprecio, no eres mi hijo. Salieron. Dejando a Javier destrozado. Miguel lo consoló. Pero el daño estaba hecho. Javier perdió el contacto con sus padres, llamadas ignoradas. Visitas rechazadas. En el hospital. Rumores circularon, un colega conservador lo miró con asco. Su rendimiento bajó. Errores en diagnósticos. Miguel. Culpándose. Dijo, tal vez fue un error forzarte. Javier negó, no. Era necesario. Pero internamente. Dudaba. ¿Valía la pena? Meses después. Una crisis, don Manuel sufrió un infarto. Javier corrió al hospital en Andalucía. Su madre lo recibió con lágrimas, tu padre no quiere verte. Javier insistió. Entrando a la habitación. Don Manuel. Débil. Murmuró, por tu culpa. Javier salió. ¿Roto? En Madrid. Miguel lo esperó. Pero Javier explotó, todo esto por ti. Miguel. Herido. Replicó, por nosotros. La traición vino sutil. Javier. En depresión. Buscó consuelo en un viejo amigo. Alberto. Heterosexual pero comprensivo. Una noche de copas. Alberto besó a Javier. Confundido. Javier no lo detuvo al principio. Pero se apartó. Sin embargo, un testigo lo vio y se lo contó a Miguel. Me traicionaste. Acusó Miguel. Javier juró que fue un error. Pero la confianza se rompió. Miguel se fue a París solo. Dejando a Javier en un vacío. Javier. Solo. Reflexionó sobre sus elecciones, ocultar el amor por miedo. Luego revelarlo y perder familia. ¿Y ahora? Por un momento de debilidad. Perder todo. Javier se hundió en el trabajo. Turnos interminables para olvidar. El hospital se convirtió en su refugio y prisión. Colegas notaban su aislamiento. Carlos le dijo, necesitas ayuda. Amigo. Pero Javier ignoraba. Enfocándose en pacientes. Salvando vidas mientras la suya se desintegraba. Cartas de su madre llegaban, tu padre mejora. Pero no olvida.
Él no respondía. El resentimiento creciendo. En París. Miguel exponía con éxito. Pero el vacío persistía. Mensajes de Javier llegaban, te extraño. Miguel respondía fríamente. Pero internamente luchaba. Había conocido a alguien. Un galerista francés. Pero no era lo mismo. Recordaba las noches en Madrid. Los paseos por el Retiro. Los besos robados. ¿Por qué había forzado a Javier? ¿Era su impaciencia la culpable? Javier decidió viajar a París. Impulsado por la desesperación. En el vuelo. Repasó sus fallos, priorizar carrera. Temer el rechazo. El beso con Alberto. En la galería. Encontró a Miguel solo. Cerrando. Vine a pedir perdón. Miguel lo miró. Ojos llenos de lágrimas. Es tarde. ¿Javi? Hablaron horas. Reviviendo dolores. Miguel admitió, vi fotos tuyas con Alberto. Javier explicó, fue un error. Nada más. Miguel confesó, yo también dudé aquí. Regresaron juntos a Madrid. Tentativa reconciliación. Pero problemas persistían. Javier intentaba reconectar con padres, una llamada, mamá. Por favor. Ella, dale tiempo. Miguel presionaba por compromiso público, asistamos al orgullo. Javier accedió. Pero internamente aterrorizado. En la marcha. Bajo banderas arcoíris. Javier sintió liberación y pánico. Fotos circularon, en el hospital. Un jefe lo llamó, cuidado con tu imagen. La sociedad pesaba. Amigos conservadores se alejaron, familia extendida murmuraba. Miguel. En cambio. Florecía. Su arte inspirado en su lucha. Pero Javier resentía, tú ganas visibilidad. Yo pierdo estabilidad. Discusiones renacieron. Una noche. Javier recibió noticia, su padre quería verlo. Viajó a Andalucía. ¿Solo? Don Manuel. En cama, hijo. Me equivoqué. El miedo me cegó. Lágrimas fluyeron, reconciliación tentativa. Trae a Miguel la próxima. Emocionado. Javier volvió y lo contó a Miguel. Es un paso. Pero Miguel. Escéptico, veremos. La paz duró poco. Un incidente en el hospital, un paciente homofóbico rechazó ser tratado por Javier. Tras ver fotos del orgullo. El director intervino. Pero Javier sintió humillación. Esto es lo que querías. Espetó a Miguel. Miguel, no. Quería igualdad. La traición final vino de inesperado. Pablo. El amigo común. Reveló que durante la separación. Miguel había besado a alguien en París. Fue nada. Defendió Miguel. Pero Javier. Herido. Vio hipocresía, me juzgas por Alberto. Pero tú. La confianza se evaporó. Javier empacó, necesito espacio. Miguel suplicó, no cometas mi error. Pero Javier se fue a un hotel. ¿Solo? Reflexionando. Javier vio el patrón, miedo llevando a ocultamiento. Presión a revelación. Revelación a pérdida. Pérdida a traición. ¿Era el amor viable en una sociedad dividida?
Llamó a la terapeuta, ayúdame. Sesiones revelaron sus inseguridades profundas, arraigadas en una educación represiva. Miguel. Meanwhile. Pintaba furiosamente. Obra sobre ruptura y redención. Meses pasaron. Javier ascendió en el hospital. Pero vacío. Miguel volvió a Barcelona. Con familia. Un día. Javier recibió invitación, exposición de Miguel en Madrid. Asistió. Anónimo en la multitud. Vio a Miguel. Radiante. Con un nuevo compañero. Celos ardieron. Pero también comprensión. Se acercó, felicidades. Miguel sorprendió, te extrañé. Charlaron. Admitiendo errores. Tal vez no éramos el uno para el otro. Dijo Javier. Miguel negó, lo éramos. Pero el mundo no ayudó. Decidieron amistad. Pero el amor latía. Javier reconectó con padres, cenas incómodas. Pero progreso. Miguel rompió con el nuevo, dándose cuenta de que Javier era su hogar. Un mensaje, vuelve. Javier dudó, ¿riesgo otra vez? La decisión vino en una crisis. Javier salvó a un joven gay víctima de agresión homofóbica. El chico. Agradecido, gracias por ser visible. Javier vio el impacto. Llamó a Miguel, sí. La reconciliación fue cautelosa. Como caminar sobre vidrio roto. Javier y Miguel se mudaron a un nuevo apartamento en el barrio de Salamanca. Un lienzo en blanco para su relación. Acordaron reglas, comunicación abierta. No presiones. Terapia regular. Javier asistió a más eventos LGBT. Marchando con orgullo. Ignorando miradas. En el hospital. Ganó aliados, el director elogió su valentía. Pero sombras persistían. La familia de Javier aceptaba a regañadientes, cenas donde Miguel era el amigo especial. Don Manuel preguntaba por nietos. Insinuando adopción. Pero con reservas. Doña Carmen rezaba por ellos. Mezcla de amor y conflicto moral. Miguel toleraba. Pero internamente bullía, ¿cuándo seré familia? Javier mediaba. Agotado. Una oferta laboral para Javier en Barcelona, jefe de urgencias. Podríamos mudarnos. Cerca de tu familia. Sugirió. Miguel aceptó. Emocionado. En Barcelona. La familia de Miguel los acogió, abrazos. Cenas ruidosas. Laura. La hermana. Se convirtió en aliada. Pero Javier sentía desarraigo. Extrañando Madrid. Conflicto surgió, Miguel quería casarse. Legal en España. Hagámoslo oficial. Javier dudó, mis padres. Miguel, es nuestra vida. La propuesta en el Parque Güell fue romántica. Anillo en mano. Javier dijo sí. Pero con reservas. Preparativos trajeron estrés, invitaciones. ¿Invitar a los padres de Javier? Sí. Decidió. La boda fue íntima. En una masía catalana. Bajo sol brillante. Amigos. Familia de Miguel. Los padres de Javier llegaron. Tensos. Don Manuel dio un discurso forzado, felicidades. Hijos. Doña Carmen lloró.
Mezcla de alegría y tristeza. Bailaron. Pero Javier notó la distancia. Posboda. Vida se estabilizó. Javier en nuevo hospital. Miguel exponiendo. Pero un escándalo, un tabloide publicó fotos de la boda, etiquetándolos como pareja gay controvertida. Rumores en el trabajo de Javier, pacientes conservadores se quejaban. Un colega anónimo filtró, no es apropiado. Javier enfrentó al director, soy profesional. Apoyo llegó. Pero daño hecho. Miguel culpó a la sociedad, definiciones nos dividen. Javier. Herido. Cuestionó, ¿valió la pena? Discusiones renacieron. Sobre adopción, Miguel quería hijos. Javier temía rechazo. La sociedad no está lista. Argumentaba. Miguel, nosotros podemos cambiarla. Clímax en una protesta, ataque homofóbico en Barcelona. Miguel participó en marcha. Javier se unió. Violencia estalló, Miguel herido. En hospital. Javier lo cuidó. Aterrorizado. Casi te pierdo. Sollozó. Miguel, pero luchamos. Ese momento despertó, el amor requería sacrificio. Recuperación trajo claridad. Javier escribió a sus padres, aceptadnos o perdonadnos. Respuesta, venid a casa. En Andalucía. Charla honesta. Don Manuel admitió, temía por ti. Pero el amor es amor. Doña Carmen, rezaré por vuestra felicidad. Puentes reconstruidos. Vida continuó, adopción iniciada. Desafíos superados. Pero reflexionando. Javier vio el costo, amistades perdidas. Carreras tambaleantes. Heridas emocionales. Miguel. Similar, pagamos alto. Pero ganamos libertad. Fue correcto priorizar el amor sobre las expectativas familiares y sociales. ¿O el sacrificio fue demasiado grande para justificar el final?